Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Disrupt Yourself, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo. Hola, soy Isra García y estás en Disrupt Everything podcast series. Cómo reinventarte a ti mismo. Llegamos al episodio número 6. Experimento Social Media 150. Para reinventarnos, para cambiar lo que importa dentro y fuera, necesitamos experimentar. Y el experimento Social Media 150, fue para la redundancia, de los primeros experimentos que realicé hace ya casi 3 años. Empezó en 2015. Y el experimento consistía, a grandes rasgos, en intentar estar conectado con 150 personas diferentes en diferentes plataformas sociales, en diferentes redes sociales, de manera que pudiera absorber el mejor trabajo de cada una de estas personas, aprender, mejorar, encontrar valor y reflejar todo esto en mi comunidad y a la gente que, como tú, escucha periódicamente estos podcasts, o como los lectores, que puede ser tú también, que a diario leen mi blog. Todo esto, hacerlo sin tener que invertir grandes cantidades de tiempo y energía en ello. Entonces pensé sobre un experimento social media, el experimento Social Media 150. ¿Por qué el número 150 en un experimento social media? Exactamente por la teoría de la inteligencia social de Robin Dunbar. El número Dunbar es, según el antropólogo Robin Dunbar, la cantidad de individuos que pueden desarrollarse plenamente en un sistema determinado. Dunbar teorizaba que este valor aproximadamente de 150 individuos está relacionado con el tamaño de la neocorteza cerebral y su capacidad de proceso. Dunbar comparó esta predicción con grupos observables de humanos, comenzando con la asunción de que la neocorteza humana se desarrolló hace alrededor de 250.000 años. Buscó en la literatura antropológica y etnográfica para realizar una especie de censo sobre tamaños de grupos sociales en las sociedades nómadas. Dunbar notó que los grupos caían dentro de 3 categorías: de 30 a 50, de 100 a 200 y de 500 a 2.500 individuos.
Los tamaños de tribus y villas investigados por Dunbar también parecían aproximarse a este valor predicho, incluyendo 150 como el tamaño estimado de un poblado granjero de la era neolítica. 150 como el punto de quiebra y separación de un asentamiento de huertitas, o 200 como el número máximo de académicos en la subespecialización de una disciplina. 150 como el tamaño básico de una unidad militar profesional. Y Dunbar teorizó que un grupo con un tamaño de 150 personas debía tener un incentivo muy alto para mantenerse juntos. Para que un grupo de este tamaño poseyese esa cohesión, Dunbar especuló que por lo menos un 42% del tiempo el grupo debía dedicarse a la socialización. Bueno, correspondientemente, solo grupos bajo una intensa presión de supervivencia pueden alcanzar esos 150 miembros. Es más, Dunbar notó que tales grupos están casi siempre cerca físicamente. Un grupo incluso disperso tendría menos lazos. Por lo tanto, los grupos de 150 miembros solo aparecían debido a una necesidad absoluta, por ejemplo, a una presión económica agresiva. El número Dunbar aplicado a la tipología social, a las redes sociales, las cuales amplían los límites de la cohesión social, permitiendo, por ejemplo, que felicitemos el cumpleaños o enviemos un tuit o un mensaje corto sobre lo que estamos haciendo a cualquiera sin mucho esfuerzo, lo que genera eso que todos estamos comprobando a medida que empezamos a usar las redes sociales es que nunca en ningún cumpleaños, evento importante para nosotros como un cambio de trabajo a lo largo de estos años, nos había llegado a felicitar tanta gente. Y no es que seamos más populares o más queridos que el año anterior, por ejemplo. Es simplemente que la red social lo recuerda y disminuye el esfuerzo necesario para llevar a cabo esa tarea social hasta convertirlo en un simple clic. Esa es una parte que me motivó a empezar este experimento. La idea no es estar conectado a miles de personas, ni estar conectado, que no estamos conectados a 150 personas. O la idea era, o es, y sigue siendo. Sino la idea es que cuanto más crece el grupo, menos control tienes sobre, no control, sino menos puedes extraer, menos puedes mantener el ritmo, menos puedes escuchar, menos puedes conectar, menos puedes utilizar. Por lo tanto, la idea era estar conectado a personas la idea actual es de estar conectado a personas que puedan transmitir lo mismo que busco o lo mismo que tú buscas, dependiendo del canal digital que utilicen y cómo de especialistas ágiles, valiosos, humanos y sean en cada una de esas plataformas en las que esas personas que tú buscas tengan presencia. El objetivo por aquel entonces era recibir varios tipos de insights en Twitter, en Google+, LinkedIn, Instagram, Pinterest o incluso Facebook. A pesar de que a lo mejor Facebook lo pudieras utilizar, imagínate, de manera más íntima. No importa. Este experimento, Social Media 50, dio lugar a otros experimentos, entre ellos Social Media 0 o en el que estoy ahora inmerso, que es el experimento Social Media Off, en el cual ya voy para los 3 meses sin utilizar ni siquiera una sola vez las redes sociales. Este experimento, debido a la teoría de la inteligencia social de Dunbar, aplicada más a las redes sociales y debido al tamaño hiperdesmedido que están tomando nuestras comunidades y todo el valor que estamos perdiendo de ella, en ese momento el pensamiento me llevó a iniciar este experimento. ¿Cómo llevarlo a cabo? Para llevar a cabo el experimento, utilicé alrededor entre 15 y 25 minutos todos los días para estudiar y analizar más de cerca todos los perfiles que seguía en todas las plataformas online. El siguiente paso fue descartar perfiles que estaban en un juego distinto al que yo buscaba. Y entonces seguir
con los que seguían siendo una referencia para mí y mi comunidad. Y añadir personas con las que podría existir esa resonancia. Dentro de este experimento social media, también estuve trabajando en mejorar las listas de Twitter. De esa manera pude seguir más de cerca a la gente que pensaba que estaba haciendo un gran trabajo en las áreas que eran de interés para mí cuando utilizaba Twitter tanto como lo utilizaba hace 2 años y no tampoco como lo utilizo ahora. De igual manera, lo hice en los círculos en Google+, por ejemplo. También traté de mejorar los tableros de mi perfil en Pinterest y las listas de vídeo en YouTube. Porque esto me permitió, además de mejorar las listas que podía ofrecer a otras personas, filtrar los contenidos que yo quería alcanzar y digerir. Quizás eran cosas curiosas que me atraían, pero también temas relacionados con mi actividad profesional y algo en estilo de vida que por aquel entonces empezaba a interesarme mucho. Los primeros resultados no tardaron en llegar. Los primeros resultados que empecé a obtener del experimento social media es que a medida que el círculo se acortaba, las conexiones se volvían más humanas y más importantes y obtenía más valor de la gente que seguía, más y más. Esto al mismo tiempo me estaba ayudando a disponer de más, para la redundancia, tiempo para poder conectar con más y más personas que, por ejemplo, me hacían preguntas en Twitter o en Instagram o conexiones en LinkedIn con asuntos en los que aportar mi feedback o tiempo para invertir en proyectos, en trabajo, en tareas o en responsabilidades dentro y fuera de mi día. De hecho, es un experimento que me ha ayudado que queda dentro del conjunto global que forma la ultraproductividad, porque me ha ayudado a lograrla en gran medida y forma parte, como he dicho, del entramado, del cableado que significa la ultraproductividad. Uno de los sistemas, dentro de los experimentos de la ultraproductividad. Por otro lado, el experimento, los primeros resultados que obtuve, me permitió encontrar la información que deseaba de forma más accesible y cómoda, ya que era más fácil localizar esos contenidos y a esas personas. Igualmente, seguía utilizando las listas en Twitter para temas, por ejemplo, interesantes que de vez en cuando quería seguir. De hecho, dentro de estos primeros resultados, empecé a llegar a conversaciones que antes, a causa del ruido, no lograba alcanzar. A partir de entonces sí, y esto me ayudó a permanecer todavía más humano, que al final es el epicentro, es la clave, es para lo que esto está creado, para permanecer humano. Así que genial. Algunas consecuencias fueron que durante el experimento hubo diferentes reacciones esperadas tipo: me dejas de seguir, te dejo de seguir. Esto no significaba y no significa más que el único valor que le aportaba a esa persona o el que tú le aportas a otra persona cuando te deja de seguir era que nombra el usuario de Twitter que quieras, en este caso Isra García, era un usuario recíproco. ¿O acaso es que nuestra amistad o colegueo, si realmente existía, se ha esfumado por arte de magia? Ni tú ni yo aportamos nada a ese tipo de usuarios. En lugar de eso, lo que tú eras, o lo que yo soy o éramos números o con suerte un nombre. Aún así, todavía, ya casi camino del 2018, hay muchas personas que solo siguen a aquellos que les siguen. Bueno, imagino entonces que no tienen televisión en sus casas porque estas cajas no tienen cámaras instaladas en sus comedores. Déjame decirte algo. El concepto de permanecer humano no tiene absolutamente nada que ver con que sigas a quien te sigue. Permanecer humano, human media, es actuar como actuarías si estuvieras hablando con tu mejor o peor cliente en el despacho de tu empresa. Y esto lleva a otro tema provocador, la reciprocidad. Esto no es nuevo.
Pero el daño que sigue haciendo la reciprocidad de las redes sociales, que parece que es un acto de educación o amistad, es muy grande. Porque, como he dicho, no es ni un acto de educación, amistad o cordialidad. Porque realmente es un acto de hipocresía y falsedad. Piénsalo. En la vida real no te haces amigo de alguien que no conoces. No te asocias con alguien que no sabes cómo trabaja. O no te enamoras de alguien con quien no has... Venga, honestamente, has tenido sexo. ¿Por qué en el mundo online necesitamos esa sensación de que debemos seguir a quien nos sigue? Amigos, amigas, en esta economía no hay reglas. Hay acciones que provocan reacciones, hay movimientos que generan fricción. Hay algunas normas que son amplificadas en el espacio digital cuando hay pocas señales que seguir. ¿Ok? Entonces, sé tu propia señal. Puedes hacer cualquier cosa tan pronto como lo que haces no dañe, perjudique o atente contra unos principios éticos y morales coherentes y congruentes. Aunque, si en algún momento alguien se ha sentido ofendido porque tú le dejaras de seguir sin aviso o incluso sin pedir permiso, aunque sea cierto que avisaras a algunos amigos o colegas personalmente, como hice yo, si esto sucedió, si alguien se siente molesto, no es ni tú, ni la tuya, ni tu intención, ni mi intención herir las emociones de nadie por romper la reciprocidad. Tampoco es nada personal, faltaría más. Hasta, y entiéndelo, sería comprensible si estas personas dejaran de seguirte o incluso, y dejaran de seguirme a mí, o incluso decidieran ser cínicas sobre todo este asunto. Vayamos al objetivo detrás de todo esto. Y aquí viene el objetivo final. Seguí trabajando cada plataforma hasta llegar a los 120, 150 personas en cada una de ellas. Entonces identifiqué como unos 80 usuarios que eran imprescindibles, pasara lo que pasara. De ellos 50 eran irreemplazables. Entonces fui reduciendo hasta llegar a ese número, principalmente en Twitter y Google+. En Instagram ya manejaba un número menor, pero seguí reduciendo. Esto significaba que habría alrededor de 50 usuarios que podrían estar en rotación o no, dependiendo de la conexión y valor que pudiéramos aportarnos mutuamente. El desafío, y cuando vuelva a las redes sociales, creo que va a ser uno de los siguientes puntos de trabajo, es sobre todo en LinkedIn, porque, por ejemplo, donde el número de conexiones es mayor y donde cuantas más conexiones tienes parece que vales más o eres mejor. Lo dudo. Entonces voy a trabajar en esos próximos meses, cuando vuelva a las redes sociales, que todavía no tengo decidido cuándo será, por reducir drásticamente todas las conexiones hasta estar conectado con colaboradores, proveedores, clientes, equipo, colegas de trabajo y poco más. 150 o menos. ¿Para qué es necesario tantas conexiones si no las utilizamos? 150 o menos. Facebook me preocupa mucho. Menos, obviamente. Pero probablemente también debamos, o sea, aconsejable trabajar en reducir tus, entre comillas, amigos, a familia y amigos de verdad, a 150, o a conexiones, o a contactos, depende de cómo utilices Facebook. Sigue reduciendo todo hasta llegar a tu cifra marcada. Y luego ve haciendo rotaciones para conectar con personas diferentes, recibir valor nuevo, iniciar conversaciones nuevas y, por supuesto, crear nuevas oportunidades. ¿Qué conseguí con todo esto? Primero, aprender cuánta emoción depositan las personas en las suscripciones de la web social y comprobar el valor real de conectar online. Segundo, localizar más conversaciones que antes no lograba ver, además de aprovechar el cada vez más escaso uso que le dedicaba a social media diariamente y bajando. Tercero, esto es potente, servir de prueba a los clientes de IG, las organizaciones que asesoro y la gente con la que trabajo, espectadores, lectores de mi blog, de los libros, y clientes, para realizar un mejor uso de esto que tenemos entre manos. Era una prueba que me ha servido para demostrar que bien usado todavía se puede sacar mucho más jugo. Y el cuarto punto, probar si la teoría de Dunbar es verdaderamente cierta. ¿Tú qué crees?
Permíteme que esto vamos a llegar. El cuarto punto lo vamos a abordar en nada. Este experimento Social Media 150 fue solo el principio de algo que ha ido evolucionando. Permíteme que vuelva a las reglas. Como decía antes, son tan solo un set imaginario de todo lo que tú quieras probar. ¿Quieres usar las redes sociales a tu manera? Hazlo. Haz que sea útil para ti y para la gente que llega a ti. Si otros dicen que te estás equivocando, bueno, quizá te estás equivocando. ¿Qué hay de malo en ello? Siguiendo con el experimento Social Media 150, los resultados que iba descubriendo de cada vez utilizar mejor social media marketing, y añado el marketing porque al final utilizaba, en mi caso, social media para hacer marketing, seguir con mis experimentos y las conclusiones, darme cuenta del panorama distorsionado, hiperdesmedido y sobredimensionado de las redes sociales y la intención de ir siempre un poco más allá y ver qué sucede. Hubo unos días que estuve meditando sobre hacer un nuevo experimento, que me derivó al experimento Social Media Off, que es el que ya hablé en el pasado episodio y en el anterior, en el cual he desconectado de las redes sociales y casi ya por, como decía antes, 3 meses. Pues me llevó a un nuevo experimento que nunca llegué a lanzarlo y se llamó Social Media Cero. La estrategia de lo que perseguía y cómo hacerlo, para mí está más que clara, y es dejar todas mis redes sociales a cero. Por ejemplo, permíteme que te haga una serie de preguntas y si te parece, escribe el resultado de cada una en una hoja, en tu Evernote, en tu email, en tu Drive, en un Word, en tu smartphone, en una pizarra. Primera pregunta es, ¿qué crees que pasaría si llevaras todas tus plataformas sociales, por ejemplo, Twitter, Instagram, Google Plus y Pinterest, a 0 personas seguidas? ¿Y qué pasaría si tu perfil personal de Facebook lo llevaras a ser amigos únicamente con tu familia y mejores amigos? La segunda pregunta es, ¿qué ocurriría si haciendo todo esto demostraras que podrías atender más y mejor a cualquier persona que llegue a ti sin la necesidad de estar pendiente de ellas en las redes sociales? La tercera pregunta es, ¿cómo verías si fueses capaz de demostrar que haciendo esto vas a vivir mejor, ser más productivo o productiva, crear más cambio, incrementar tu economía y, lo que es más importante, permanecer todavía más humano o humana? ¿Cómo lo verías? Cuarta pregunta es, ¿te molestaría que alguien que sigues no siguiera absolutamente a nadie en las redes sociales? ¿Pensarías que es una cuestión de ego y orgullo? Y quinta pregunta, si tú o si alguien, ejemplo, si alguien que admiras, aprecias y estimas mucho, te dejara de seguir y te sigue en cualquiera de las plataformas, las redes sociales, y dejara de seguirte, ¿cómo lo interpretarías? Y sexta y última pregunta, ¿qué pensarías o qué pensarían de ti o qué pensarías de otra persona que contacta una a una a cada una de las personas para decirles que va a dejar de seguirles? ¿Qué pasaría si hicieras todo esto? ¿Qué pasaría si respondieras responde las preguntas y fíjate en los resultados? Te invito a compartirlas en el post que publico en isragarcia.es con el podcast, con este episodio número 6, o te invito a que me las envíes por email a través de connect con doble N, con doble N, CT al final,
@isragarcia.com, connect@isragarcia.com. Sí, porque te iba a decir otros medios, pero no, por redes sociales no. Así que te invito a que las compartas en los comentarios del post o por email. Pero básicamente son para ti, porque cuando respondas a esas preguntas te vas a dar cuenta de que mucho de lo que estás haciendo podrías dejar de hacerlo. Podrías ir al extremo opuesto, a arrancar más valor y si dejas de hacer lo que haces no marcaría diferencia, mientras que si te vas al otro extremo opuesto y arrancas el valor, como he dicho, sí que la marcaría. Claro, esto, el experimento Social Media 150, la reflexión del Social Media 0 con estas preguntas, todo lo que fui viviendo a partir de este experimento me llevaron a cosas que me han ayudado mucho a optimizar mi tiempo, mi trabajo, mi dedicación y mi esfuerzo y sobre todo mi enfoque en lo que realmente me importa en la vida y en el trabajo. Porque fruto de este experimento nació el sistema Social Media 1x7. Y esto empezó cuando el Live de Possibility, que fue una aventura que empecé en agosto del año pasado, que consistía en recorrer la distancia que separa Miami de Las Vegas montado en un coche y luego recorriendo la Ruta 66 y en Fat Bike en cada ciudad durante 28 días. Entonces, en ese momento, debido a mucho trabajo desde que empezó el experimento Social Media 150, hacer un seguimiento, ir limando, ir moviendo fichas, ir cambiando estrategias, ir utilizando cada red de una manera diferente, ir intentando, ir experimentando. Un día decidí decidí instaurar este sistema, el Social Media 1x7, que consiste en comprobar las plataformas sociales donde tenía presencia digital una vez por semana, una sola vez. Es decir, responder mensajes privados, comentarios o tweets una sola vez por semana. ¿Qué pasaría si tu empresa hiciera esto? ¿Qué pasaría si tú como profesional hicieras esto? ¿Qué pasaría si tú como entusiasta hicieras esto? Por otro lado, además, seguir publicando no significa que dejes de publicar, sino seguir publicando diariamente, pero a un ritmo bastante más bajo, como un 60% menos. En esos momentos era una prueba, un pequeño experimento derivado en búsqueda de un nuevo sistema social media más eficiente de lo que estaba haciendo en ese momento. Los resultados obtenidos me convencieron a seguir con este experimento hasta el día que decidí empezar el experimento Social Media Off, es decir, abandonar las redes sociales. Convertido ya en sistema de ultraproductividad, al trabajarlo y al mecanizarlo durante mucho tiempo y engranarlo, fue un sistema de manera indefinida, porque seguía utilizando las plataformas sociales para lo que me importaba, permanecer humano, compartir lo que me importaba y presentar lo que hago cada día, además de seguir conectando con personas, porque esto aumentó la ultraproductividad sin perder eficiencia, alcance o repercusión. Y porque iba mucho con la persona que soy hoy, con mi estilo de vida, trabajo y objetivos. Por eso es denominado Sistema Social Media 1x7 y por eso lo instauré, porque es un sistema que creé en base al experimento Social Media 50, toda la evolución, y que realmente me permitía vivir mejor, alcanzar mejores resultados, tener el estilo de vida que llevo y ser coherente conmigo mismo. Y ser coherente conmigo mismo, repito otra vez, que es lo importante. Es decir, de lo que dices a lo que haces, que no quede un espacio, que lo que dices y lo que haces sea lo mismo. Esto me dio que pensar sobre el uso que tú le podrías estar dando a las plataformas sociales, la periodicidad con la cual las compruebas, cómo de atentos o de atenta estás a lo que pasa allí, qué pasa si te pierdes algo. Y mis preguntas son, ¿entras todos los días? ¿Cada hora? ¿Cada 2 días? ¿Cambia las cosas algo de lo que haces para tu empresa o profesión cada vez que entras?
Y la última pregunta sería, ¿has probado algo diferente en términos de uso, objetivos y periodicidad? Estas podrían ser unas preguntas interesantes que plantearnos, porque esto puede llevarte a cómo dominar algo que se te escapa tan a menudo como social media. ¿Por qué? Porque al final cada semana parece que hay nuevas plataformas social media con las que lidiar, ¿no? Lo fue Periscope, Layout, Switch, OneLO, Hyper. La lista no acaba. Sin embargo, por encima de todas las plataformas existen prácticas que puedes aplicar y que te permiten utilizar todo el poder de las redes sociales sin estresarte demasiado por lo que va a venir mañana o por cómo estás utilizando, por el tiempo que le estás dedicando. Lo importante es dominar social media ayer, hoy y mañana. Y eso son síntomas positivos de la ultraproductividad y los métodos disruptivos de trabajo consistentes en crear nuevos sistemas propios. ¿Quieres escuchar tres tácticas, por ejemplo? 3 tácticas para dominar social media de una vez, derivadas de todo este conocimiento, de toda esta experiencia, de todos estos experimentos. Primero, ventaja competitiva social media. Piensa sobre el factor de éxito y la ventaja competitiva de cada plataforma que incluirás en tu ecosistema digital. Entonces, personaliza tus usos y objetivos de acorde. Por ejemplo, Facebook es una plataforma que ayuda a articular intereses y puntos de vista. Opiniones, feedback, es un reflejo que representa tu marca. Bien usado, reuniría a tus clientes en lugar de fans. Desde que Facebook ejecutó su estrategia de plataforma publicitaria, no ha hecho más que ganar enteros como herramienta de marketing efectiva. Segundo, Twitter. Personalmente, pienso que cada día es más irrelevante. La reciprocidad, como decíamos antes, está ahogando a esta plataforma lentamente hasta que muera. Se ha convertido en una herramienta egocéntrica, oportunista y que parece estar diseñada para hacerte parecer un tipo o una tipa listo o lista. Instagram, Pinterest, incluso Flickr con su nueva estrategia o plataformas más visuales parece que son espejos las unas de las otras, a no ser que estén verdaderamente bien filtradas y usadas con propósito. Esto ya es cosa tuya o de tu negocio. Google Plus, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Estoy? ¿No estoy? ¿La adoro? ¿La maldigo? Conexión, desconexión, eterno dilema, no acaba. Como herramienta de marketing es buena, como herramienta de productividad también, para gestiones de comunidades también. Bueno, mira a ver si tienes un uso dentro de tu ecosistema digital. En fin, observa dónde tienes mejores resultados, si los obtienes y permanece ahí. Centra todos tus esfuerzos en la plataforma que más y mejores resultados te dé. Elimina el resto. Paso 2. Elección social media. Primero, ventaja competitiva social media. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Ahí, solo ahí. Paso 2, elección social media. Elige tu set de plataformas y no te muevas de ahí. ¿Qué es lo que yo hacía? Instagram, la herramienta más potente que existía para hacer branding de tu negocio o tuyo propio. LinkedIn. Cada persona en el mundo que posea un trabajo podría o debería estar aquí. Sí, no, creo que sí. Porque pueden presentarse oportunidades de trabajo o negocios. En el 2016 conseguí 5 oportunidades de negocio. En 2015 conseguí 10. No es de extrañar que cuanto menos lo he usado, menos oportunidades lo he conseguido. Facebook. Facebook es, como he dicho antes, cada vez menos sobre tu marca personal y más sobre crear valor y utilidad a través del contenido. Bien utilizada, es una enorme máquina de generar tráfico. El blog. Oye, el blog es la mejor plataforma de storytelling que existe, mejor que Tumblr y cuando existía el Posterous y lo que quieres poner por delante. La mejor plataforma de negocio de todas, aunque es la más costosa de mantener y generar resultados, pero la que más retorno te entrega si la trabajas bien. Actualmente, mi blog me genera una media de 0,9 oportunidades de negocio al día. Antes era un 0,7. Ha sido trabajarlo un poco más a niveles de estructura y voilà. Y contenidos. Google Plus. Bueno,
yo lo tengo o lo tenía, cuando lo usaba, como una comunidad pequeña y comprometida. Y Twitter, conversación, conexión, humanidad, cercanía y servicio a los demás. Básicamente, responder preguntas y conectar con la gente que quiere conectar conmigo para aportar valor, no para, hola, ¿cómo estás? Y el paso 3, de ventaja, elección y ROI final, social media. El nuevo ROI responde a las siglas de M y latina Y B A. En inglés, money in your bank account. Dinero en tu cuenta bancaria. Ese es el ROI. Con los años me he dado cuenta de que no hay mejor indicador para medir el retorno a la inversión en social media. Ya lo decía en 2013 y hoy en 2017 lo mantengo. Nada sirve mejor para medir la eficacia del trabajo en social media que saber si los números bajan, se mantienen o suben. Dirás que no existe una correlación. Ok, entonces ¿por qué estás en social media? Al final, esto es el fruto del experimento, es el fruto de trabajo, de revisiones, de seguimiento, de monitorización, de comprobar, de volver a experimentar, de volver a intentar diferente. Y al final todo lleva al cuarto resultado, resultado que decía de comprobar si al principio del experimento, al principio del podcast, al principio de la primera parte, era comprobar si los estudios de Robin Dunbar estaban en lo cierto. Bueno, después de todo este tiempo, después de 2015 aquí, y viniendo un poco de antes, aunque no empezara el experimento, como decía, los estudios de Robin Dunbar concluyen que la cantidad de individuos que pueden desarrollarse de 150 personas y con un gran esfuerzo pueden mantenerse juntas dentro de un entorno comunidad, tribu o vecindario. Vale, esa es la teoría que traté de probar que he tratado de probar en experimentos social media 150. Sin embargo, los resultados del experimento y lo que vengo observando y comprobando en estos años, tanto en círculos vitales de personas de mi alrededor como en los míos propios, demuestra que la teoría no es del todo cierta. La hipótesis tiene sentido y de forma antropológica aplica a una sociedad y a un sistema. Bien, excepto que no aplica a la actual. Excepto que nunca permaneces conectado a las mismas 150 personas en un mismo entorno, dentro de un mismo contexto y características donde la multitud reina. Me explico. El estilo de vida actual es más superficial. Las tecnologías e Internet nos separan más de las personas que tenemos cerca y nos hacen llegar a otras nuevas con las que parece que establecemos un vínculo, pero nunca tan sólido. La información nos desconecta y nos distrae de las relaciones. El trabajo es elusivo, aislante y egocéntrico. La economía nos fuerza a competir y a ver rivales en lugar de personas a nuestro alrededor. Las costumbres nos retraen y nos apartan de interacciones. Nos cierran en lugar de abrirnos. Los hábitos están enfocándose más hacia lo personal que hacia lo grupal. Y además, los comportamientos tienden a no socializar más que con un puñado reducido de personas que son como nosotros, actúan como nosotros y piensan como nosotros. Esto, junto a la cultura de desconexión que nos atasca y desvía nuestra atención al otro lado, es lo que hace que la teoría de la relatividad de la inteligencia social de Robin Dunbar no funcione hoy. A día de hoy, pienso que el número Dunbar quedaría reducido a 30 o 50 personas como mucho, que a su misma vez no permanecen todas conectadas al mismo tiempo todo el rato. Eso es obvio, claro. Si hablamos de la teoría de los 6 grados de separación, otra teoría, hoy en este mundo hiperdesmedido y sobresaturado de conexión, tampoco funcionaría con la misma eficacia de hace unos años. Principalmente porque en la ecuación entraría otra variable que antes no era considerada, la escasez de atención a la multitud y el valor que cada día más damos al tiempo que disponemos en esto que se llama vida. Así que apliqué esto. 30, 40 personas o incluso menos en mis círculos, pero tanto en mis círculos personales, tanto en mis círculos de redes sociales, tanto en mis círculos profesionales, tanto en los círculos de familia. Y este es el mensaje, que ahora que lo pienso debería haber cambiado el título del podcast.
En lugar de llamarlo el experimento Social Media 150, lo debería haber llamado huye de la multitud. La conclusión y aterrizaje sobre estos descubrimientos y estos experimentos a lo largo de estos años es que cada audiencia, comunidad, masa, tribu o lo que sea, pronto o tarde, te va a fallar. O si quieres leerlo de una forma más dramática, va a decepcionarte. No cumplirá con tus expectativas, porque esa multitud está formada por personas que no están conectadas a ti ni tú a ellos. Hay un traidor o una traidora, un interesado o una interesada, un oportunista o una oportunista, o una hater, un cínico, el ansias, un trepa o un pobre diablo, entre otros. Y muchos de ellos son anónimos. Esta masa pierde interés y fuerza cada día, porque esta multitud denigra tu arte, tu talento, tu trabajo. Este público tan extenso no te toma ni me toma en serio, ni sabe ser serio. Las buenas noticias, siempre hay buenas noticias. En cambio, estas 30 o 50 personas que hemos hablado antes, sí que lo aprecian, son reales, las conoces, sabes sus nombres y ellos el tuyo. Conocéis vuestras historias, compartís, resonáis. Magia. Estas personas te van a mirar a los ojos, te darán un feedback deslumbrante, no temblarán cuando tengan que pararte los pies, comprarán tu producto, utilizarán tu servicio, dejarán una reseña no para quedar bien, sino para ayudar a otros futuros compradores, porque lo sienten. Las personas que importan, un número reducido, mantendrán sus promesas. Son personas generosas. Creceréis juntos y cambiaréis las cosas juntos. Cuando no te sientas bien del todo, cuando sientas que tu trabajo no impacta lo suficiente, o cuando pienses que estás solo o sola, y cuando tengas dudas o cuestiones algunos valores o principios, acepta este consejo no solicitado. Aparta a un lado la multitud y no les tomes demasiado en serio. Siempre que te sea posible, concéntrate en un número pequeño de amigos, familiares, colegas y clientes. Personas específicas. Querido amigo, querida amiga, la multitud ni te da de comer, ni es tu amiga, ni va a estar ahí para cuando la necesites, ni estuvo. Muchas personas no es sinónimo de hacer las cosas bien, y poder dedicarte a quien te merece no tiene precio. Por otro lado, mucha gente a tu alrededor, repito otra vez, mucha gente a tu alrededor es un concepto sobrevalorado, una y otra vez. Escápate del tumulto, huye de la multitud. Soy Isra García y esto es Disrupt Everything Podcast Series. Cómo reinventarte a ti mismo, cómo reinventarlo a tu alrededor. Si ha merecido la pena, compártelo con una sola persona. Deja tu comentario o tu reseña en iTunes. Puedes descargar el podcast en isragarcia.es/disrupt-everything o en iTunes o suscribirte a través de RSS. Si quieres reinventar las cosas, huye de la multitud, escápate del tumulto. Esto ha sido Disrupt Yourself by Isra García. Si algo merece la pena, hazlo en exceso. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí.
pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios, te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos ahí.